Los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas porque buscaban respuestas genuinas. Hay una pregunta a la cual fue hecha 2 veces por 2 personas diferentes, una que quería aprender y la otra que quería tentarle. Se trata de la pregunta de que ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? Hermanos míos, hoy vamos a revisar qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para ello consultaremos el manual de vida del cristiano, la palabra de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. También nos dice en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Como vemos, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero, ¿qué significa? Desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente constituye el amor en términos bíblicos, porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con hacer, y específicamente el amar a Dios con hacer lo que Dios quiere, esto es, sus mandamientos, su voluntad. Jesús puso esto muy claro cuando dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En cierta ocasión le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es la mía, sino la del Padre que me envió. Pero veamos otro ejemplo en Mateo 21, donde los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más. Para responder una de esas preguntas, Jesús les narró la siguiente parábola. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Entonces Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Su respuesta era correcta. El primer hijo no sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente se lo dijo: no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe lo que causó ese cambio. Yo creo que le importaba a su padre. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero no sentía hacerla. Luego pensó en su padre y porque lo amaba, cambió de opinión, se levantó y fue e hizo la voluntad que su padre quería que hiciera. El segundo hijo, por su parte, le dijo a su padre: papá, voy a ir, pero luego no fue. ¿Cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que no lo sentía al principio, pero que la hizo como quiera? ¿O el que al principio sentía hacerla, pero en realidad no la hizo?
La respuesta es obvia. Ahora ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Entonces, concluyendo, haz la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos. Incluso si la primera respuesta es no siento hacerla. Cambia de opinión y hazla. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla. Pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opinión a escoger aquí es: como quiera voy a hacer la voluntad de mi Padre porque lo amo y quiero complacerlo. Hermano mío, Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama guarda la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama. Entonces, amar a Dios, el principal mandamiento, no significa que me sienta bien en el banco de la iglesia el domingo en la mañana. Más bien lo que significa es que trato de hacer lo que complace a Dios, lo que hace feliz a Dios. Y eso es una cuestión diaria. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente, donde nos sentimos bien al respecto con Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedezcamos. No existe eso de tener fe y ser infiel. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. No creamos la falacia que trata de separar una cosa de la otra. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman, esto es, a aquellos que hacen lo que a Él le place, su voluntad. Además, también vimos que es mejor continuar y hacer la voluntad de Dios aunque no lo sintamos que desobedecerle. Esto no nos hace robots sin sentimientos. Podemos hablarle al Señor y pedirle otra alternativa para que nos provea. Él es el maestro más maravilloso de todos, misericordioso y bueno con sus hijos. Y si no hay otra alternativa, Él nos fortalecerá para hacer lo que parece muy difícil para nosotros. Hermano mío, si este programa te ha sido útil, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor te bendiga abundantemente, hermano. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La